pierdes el manto sacerdotal que carga de parte de Dios, ni aunque estés enfermo tú, ni aunque estés pasando por un proceso, te impide operar como Jesús operaba. Esto no es para el pastor solamente, esto es para todo aquel que se crea esta promesa y que se deje trabajar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a poner esta plataforma. Mucha atención. Para que usted entienda quién es el Jesús judío, aquel que murió en la cruz por ti y aquel que está aquí hoy para ti, usted tiene que entender qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Vamos a poner esto de base. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento entre Dios y el hombre? ¿Cómo Dios se comunicaba con el hombre en el Antiguo Testamento? Existían dos personas importantes delante de Dios que eran las que te conectaban con el Señor. En la antigüedad, señores, nadie podía hablar con Dios, excepto que Dios quisiera. No es como ahora, que usted tiene un libre acceso para usted encerrarse en su aposento y hablar con Dios y que Dios le responda. Antes no existía eso. En el Antiguo Testamento no existía eso. Eran profetas y sacerdotes. Si alguien quería escuchar lo que Dios le quería decir, iba donde estaba un profeta. Los profetas representaban al mismo Dios en forma física. Eran la voz y el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que no hubo profeta como Moisés. Entonces, si alguien quería que Dios le hablara, no era que iba y oraba y Dios le respondía. Eso no pasaba. Tenían que ir a donde estaba el profeta. No importa lo lejos que estuviera. No importa si el profeta no les gustaba. No importa si el profeta los trataba mal. No importa si el profeta los ofendía. No importaba si te gustaba o no el hombre de Dios, si tú creías que cumplía con tus requisitos o no. O ibas a donde estaba él para ver lo que Dios te quería decir o te quedabas sin saber lo que Dios te quería decir. Era tu elección. Y ahí es donde vemos la historia de Naamán, el leproso. Cómo se ofendió porque Eliseo no lo quiso recibir. Le dijo, tu problema, el que tiene la lepra eres tú, no yo. Así que de ti depende. Si quieres que te quite esa lepra, lo primero que Dios te va a quitar es el orgullo. Y Eliseo no lo recibió porque sabía que él era que este hombre era un orgulloso y que estaba lleno de lepra por el orgullo tan grande que se cargaba. Así que le dijo, te me vas ahí al río y te me sumerges 7 veces al río Jordán. Si no, te vas a quedar con la lepra. Él se sintió ofendido porque ante los ojos de él, Eliseo era un simple profeta, pero él era un general, un capitán del ejército. Y tenía un ejército para él. Y él dijo, pero ¿quién se cree este para no recibir a un hombre importante como yo? Así que los profetas, los reales profetas del Antiguo Testamento, no estaban comprometidos con nadie. O sea, no le interesaba si tú le ibas a dar una ofrenda o no. No le interesaba el diezmo, no le interesaba caerte bien. Cuando te tenía que decir algo de Dios, te molestara o no, te lo iba a decir, porque su compromiso era con Dios, no contigo. Y ellos sabían a quién representaban. Eran hombres serios. No se te iban a vender por nada. Usted ve que el hombre le quiso dar un regalo a Eliseo y él no aceptó. Y su criado fue y lo tomó. Y dijo, no, mijo, fíjate que mi padre espiritual se arrepintió y si quiere el regalo. Y Eliseo lo vio en el espíritu. Jersey, ¿de dónde vienes? Oh, no, de andar por ahí. No te hagas el chistoso que vi y te vi en el espíritu y fuiste a hacer precisamente lo que no te dije que hiciera. Entonces eran hombres realmente comprometidos con Dios, que sabían que todo lo que ellos tenían y lo que tiene el hombre viene de parte de Dios. La Biblia dice que nada se le puede dar al hombre, nada el hombre tiene si Dios no se lo da. Eso incluye todo tipo de ser humano. Entonces, este profeta estaba entendido que lo que él pudiera recibir no iba a venir de una persona, aunque la persona fuera el puente.
iba a venir de Dios. Así que él le dijo, tú no me vas a comprar con tu regalito y no te voy a recibir tampoco. Si quieres te vas a ir, ya te dije lo que tienes que hacer para ser sano. Si no, tu problema. Uy, ¿te imaginas que un pastor hoy o un profeta le habla así a un miembro? Uy, qué falta de misericordia. Yo no sé quién le dio ese puesto. Mire qué mal me trató. No, no me recibió la llamada, no me contestó el mensaje. Solamente me dijo esto, pero así no funciona un pastor. Porque es que la gente quiere decirle a Dios cómo un pastor tiene que operar y no es así. Él se rige por el Espíritu Santo. Y aunque a ti te moleste en ocasiones cómo esta persona actúa, tienes que entender si ese pastor tiene fruto de arrepentimiento, que es así como el Espíritu Santo quiere que pase. Porque en el caso de Eliseo, no era que Eliseo no quería recibir a Naamán. Lo que pasa era que Eliseo sabía que él era un orgulloso y que él tenía que aprender una lección. Y la lección era, no te voy a dar la cara, te vas y haces lo que te estoy diciendo, te vas a quedar leproso. Y hay muchas veces que hay manera de proceder de los pastores con sus hijos espirituales que quizás a ti te puede ofender, pero es la dirección que el Espíritu Santo le está dando para hacer, porque hay algo que Dios tiene que matar en ti. Entonces, le voy a decir una cosa. Este hombre tenía bien claro quién era en Dios y no lo iba a comprar ninguna persona majadera y malcriada. La segunda persona más importante que te conectaba con Dios era un sacerdote. Si usted no entiende este principio, usted no va a entender lo que Dios le va a decir después, que le va a volar el cerebro. Usted va a tomar identidad hoy, pero vaya, el que no tome identidad hoy en el Señor y salga de aquí ungido hoy, no le va a pasar nunca en su vida. Se lo puedo asegurar. Escuche esto. El sacerdote, el sumo sacerdote, como usted vio la explicación en mi video de YouTube, no me voy a meter a profundidad ahí, porque se le dejó dos enseñanzas acerca de esto, que es estar en los atrios, que es estar en el lugar santo y que es entrar al lugar santísimo. Por ende, el lugar santísimo solamente podía entrar el hombre de Dios una vez al año. Ese hombre no podía tener ninguna fractura en el alma, ningún problema en el alma, porque él iba a entrar al lugar santísimo. Recuérdese que estudiamos que ellos se le ponía un cordel con una campanita y las personas de afuera escuchaban. Si dejaban de escuchar las campanitas, jalaban la soga, perdón, y era porque el hombre no estaba bien delante de Dios y la presencia de Dios lo mató. Mire lo que usted tiene hoy en día. Así que ese era el hombre que entraba y hacía expiación por los pecados de las personas. Una persona venía donde estaba el sumo sacerdote, tenía la oportunidad una vez al año y le decía, ok, yo quiero que tú ofrezcas este sacrificio delante de Dios, a ver si Dios me lo acepta para expiación de mis pecados. Yo quiero que tú le lleves esta ofrenda al Señor. Entonces, él era el encargado de venir a donde estaba la presencia de Dios, hacer una especie de ritual, y ahí era que Dios decidía si aceptaba la disculpa de esta persona por los pecados cometidos, si le aceptaba su ofrenda, su arrepentimiento. Entonces el sacerdote tenía que estar sumamente bien delante de Dios para no morir él en el intento. Y él era el único que podía entrar, el sumo sacerdote. En otras palabras, mis amados, el perdón de pecado de Dios al hombre dependía de un hombre una vez al año. ¿Usted está entendiendo? Usted se imagina que usted hubiera estado en ese tiempo. Para que Dios lo perdonara a usted, usted tenía que esperar una vez al año y depender de un hombre que fuera y entrara a la presencia de Dios y pidiera perdón por ti, a ver si Dios lo aceptaba y le diera la ofrenda que tú le diste para que le presentara a Dios, a ver si Dios la aceptaba. Y de la otra persona que tú tenías que depender para escuchar
una palabra de parte de Dios a tu vida era de un profeta. Tiene que tener estas dos cosas bien claras. Ahora, ¿cómo entramos nosotros en este mundo actual? Quedamos claros ahí, ¿verdad? ¿Cómo entramos nosotros a este mundo en el que nosotros estamos viviendo ahora, ya que el verbo se hizo carne y Jesús vino y moró entre nosotros y nos dio la victoria? Vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí acerca de Jesús. Usted va a entender ahora quién es Jesús. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, mucha atención, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué estudiamos en la primera parte? Que nosotros somos ¿qué? Descendientes por causa de la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham. Tú y yo, los olivos silvestres, fuimos injertados en la raíz que es Israel. Usted no tiene Biblia por ninguna cultura ni ninguna nacionalidad que usted conozca más que por Israel, más que por los judíos. Amén. Por eso es, ¿a quién entonces tú amas y sigues? ¿Al Jesús judío o al Jesús italiano? Vamos aquí ahora. Pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Tú y yo entramos en ese pacto de descendencia de Abraham. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús en la Biblia, como es conocido como el primogénito, también es conocido como nuestro hermano mayor. Entonces, vamos aquí ahora. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote. Ay, Dios mío, escuche. Y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Ahora tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El intermediario entre Dios y el hombre, que no podía tener ninguna fractura en el alma, no podía tener ningún pecado, porque moría instantáneamente entrando al lugar santísimo. ¿Nos entendemos por aquí? Entonces, Jesús vino a hacer expiación de los pecados tuyo y mío. ¿Quién es el sumo sacerdote ahora? Él. En él terminó toda la historia y él tomó el lugar de castigo que era para nosotros. Mire lo que dice Pablo aquí mismo, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa profesión a la que Pablo se está dirigiendo? Profesión es nuestro propósito en Dios. Si usted cree, escuche bien, todo ser humano tiene un propósito en Dios, pero hay unos que lo cumplen y otros que no. No es que tú llegaste a Jesús y que ahora Dios te está dando un propósito. El propósito en ti siempre ha existido. Desde antes de que tú nacieras, Dios no te trajo a este mundo al azar. No, Él te trajo con un propósito. Tú vas a ver cómo Dios te va a dar respuesta hoy. A todos los que están aquí, se lo aseguro. Le va a hablar y le va a dar respuesta a cada uno. Por eso tiene que prestar atención. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retenga su propósito. Cuide su propósito, porque usted no está aquí por estar. Ahora vamos a entender más. Tú no puedes
decir que amas a Jesús. No podemos decir ni tan siquiera que conocemos a Jesús. Enojarte cuando Dios te quiere abrir los ojos, cuando Dios quiere desbaratar toda estructura religiosa, todo paradigma de hombre que nos han enseñado en las iglesias. No podemos conocer lo que Dios quiere de nosotros si no dejamos que Él nos enseñe. Aparentemente nos enseñan a conocer a Jesús, pero si yo te preguntara hoy a ti, ya que tú me dices que te enseñaron a conocer a Jesús, por favor, que alguien encienda su micrófono y me diga qué quiere Jesús de ti. Hoy lo vas a descubrir, lo que quiere Jesús de ti. Estamos hablando de propósito. Tu corazón y tu obediencia es algo que tú le debes de dar a Él en el momento en que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, como tu Padre Celestial, como aquel que tiene cuidado de ti, que no se equivoca, que es justo en todos sus caminos. No solamente Él quiere de ti, hay un propósito en ti que Él espera que tú cumplas con diligencia. Y ahí realmente es que tú vas a encontrar la verdadera felicidad. Ese propósito que Él quiere que tú cumplas con diligencia, no lo vas a cumplir en una zona de confort, lo vas a cumplir en un camino de espinas. Y para eso es que Él te ha puesto zapatos y te ha preparado a ti para caminar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú necesitas dejar que tu alma reciba ese alimento, esa preparación y esa formación para caminar por ese camino, porque de lo contrario, sola y sola no pudieras caminar. En tu propio entendimiento no pudieras hacerlo. Con religiosidad y estructuras religiosas y paradigma de hombre, no lo vas a hacer. Hay que tener una libertad en Cristo para poder caminar por ese camino espinoso y no de rosas. Porque si te dijeron que era de rosas, te mintieron. La vida con Jesús, con Dios, como tú quieras llamarle, es una vida de proceso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos es temporadas de refrigerio, temporadas de descansos, pero hay una constante batalla en este caminar y usted lo tiene que entender para que no viva frustrado y no viva sin entender las cosas que Dios permite que pasen en su vida, hasta aún aquellas que no son entendibles. Vamos aquí entonces. Primero de Corintios 6:17 dice Pablo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu propósito? A unirte con Él. Tú puedes quizás entregarle el corazón o tu obediencia y no ser uno solo con Dios, porque hay otras ramas en tu vida que no están entregadas a Él. Entonces, Pablo lo explica y lo dice así: ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es tu profesión? Dice Pablo: a ser un solo espíritu con Él. Pero vamos a suponer que tú le entregaste tu obediencia a Dios, pero Dios no tiene tu corazón. O que le entregaste tu corazón, pero Dios no tiene tu obediencia. O que le entregaste tu obediencia, pero Dios no tiene tu voluntad. Pero el Espíritu Santo no es el que reina en tu alma. Hay fragmentos de cautividad que reina las tinieblas, donde mismo está el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso? Fracturas en el alma, que lo hemos estudiado. Entonces, ¿a qué te llamó Dios? A ser uno con Él. ¿Cuál es el propósito de vida
entre Jesús y tú cuando tú lo conoces, dice Pablo. Pero el que se une al Señor, ¿cómo yo me uno? Cuando yo lo confieso con mi boca, paso a ser uno con Él. Y cuando yo paso a ser uno con Él, ya yo no tengo el mando de mi vida. Entonces ahí donde vienen los choques, porque Dios comienza a procesarte, Dios comienza a entrar a esos apartamentos. La Biblia dice que nosotros somos una obra en construcción. Imagínate que tu cuerpo pudiera ser un edificio lleno de apartamentos, donde el Espíritu Santo va entrando uno por uno y va comenzando a traer luz donde hay tinieblas. Y cuando la luz entra, las tinieblas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el Señor comienza a tocar esas áreas de tu vida que tú no quieres que toques, o que te molestan, o que te duelen, Él lo está haciendo para traer luz. Y es ahí donde vienen los procesos. Y de pronto tu hijo sale con un diagnóstico. Y de pronto pasó una enfermedad. Y de pronto vino un problema financiero. Y de pronto pasó tal cosa con una persona. Y de pronto te traicionan. Y de pronto te calumnian. Y de pronto te ofenden, te hacen daño, te lastima. Sé qué es lo que pasa. Ahí es donde entra el Señor. Recordemos, mis amados, bendito sea el Señor. Nosotros somos seres tripartitos, usted lo sabe, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo de donde fuiste formado, del polvo vienes y al polvo vas a regresar. Espíritu es el medio de comunicación entre Dios y el hombre y lo tiene todo ser humano, no lo tiene usted solo. Lo tiene todo ser humano, hasta esos que le sirvan a Satanás y se mueran con él. También lo tienen el espíritu, el medio de comunicación entre Dios y el hombre, el alma, lo que vino a salvarte Jesús. ¿Qué hay en el alma? Las emociones, la voluntad, los recuerdos, los traumas, lo que yo viví. Ahí está en el alma. Y si yo tengo ese departamento del alma solamente, Jesús al entrar tiene mucho que dar luz. Y como hay cosas que pueden estar muy escondidas, que ni tan siquiera tú quizás reconozca que las tiene, cuando el Señor te comienza a dar luz, tú realmente expones lo que estaba ahí escondido. Y es ahí donde el Señor te comienza a ser libre. Es muy fácil decir, oh sí, yo perdono al que me ofende, oh sí, yo soy misericordioso, oh sí, yo haría tal cosa, oh, yo no hablo de tal persona. Y cuando Dios te pone un escenario, te va a mostrar lo que realmente hay internamente. No te lo muestra para avergonzarte, te lo muestra para liberarte, para limpiar, para sacar esas tinieblas. Por eso es que hay esos procesos dolorosos en nuestra vida. Muchos de los que están aquí tienen un propósito en Dios y es ser un espíritu con el Señor. Y para lograr eso, Jesús tiene que traer luz en cada departamento del edificio que tú eres. Y cuando Él, a medida que Él vaya trayendo luz, eso va tomando su tiempo. Eso va quebrando muchas cosas en ti. Eso puede traer dolor, lágrimas, sufrimiento, cosas que tú no te esperas. Perdonar lo imperdonable. Tener misericordia con el que no merecería jamás en su vida tener misericordia. Darle a aquel que te deseó mal, que te maldijo, que nunca te daría nada a ti. Servirle a aquel que jamás, quizás nunca te agradezca la palabra y la oración que tú has hecho por él. Pero ¿qué dice el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde, astuto como la serpiente, porque ustedes van en medio de lobos rapaces, pero manso y humilde como la paloma.
Entonces Dios no te está diciendo que seas bobo, Dios te está diciendo, sé astuto, pero a la misma vez mantén una balanza, manso y humilde. Te tengo que enseñar qué cosa es ser un espíritu conmigo. Juan 13:15. Dice el Señor, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oh, Dios mío, qué mayor ejemplo, ¿verdad? Que vemos a un hombre como Esteban hacer lo que Jesús hizo. Dice, pero ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ahí mismo, usted va a pasar su página y va a ir a Juan 20:21. Y dice el Señor aquí, el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo quiero que cuando usted lea la Biblia a partir de hoy, usted tome mucho en cuenta y se detenga mucho a leer cada instrucción y cada palabra que Jesús dijo. Escuche lo que dijo el Señor. Te mando a ser un espíritu conmigo, a que seas un espíritu conmigo. Segundo, ejemplo te he dado para que como me has visto hacer, tú también lo hagas. Y tercero, mira lo que dice el Señor Jesús aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Y mira este texto bíblico, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En otras palabras, Jesús está diciendo, a quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y al quien no se lo perdone, no les serán perdonados. Oh, ¿cómo yo voy a entender esto, Dios mío? Pero esto sí que nunca me lo dijeron en la religión. Oh, jamás. ¿Cómo que yo perdonarle el pecado a alguien? Que tengo ese poder. Espérame, vamos a seguir desarrollando esto. Jesús le dijo, mira, lo que el Padre me ha dado a mí, recuérdate que Jesús vino como hijo. ¿Y qué eres tú y yo? ¿Qué somos tú y yo? Hijos. Él vino a restaurar lo que se había perdido, la relación de padre a hijo. Él te enseñó, tú nunca ves a Jesús en la Biblia referirse a Dios como Dios, todo el tiempo como padre, y te enseña constantemente cómo tener una relación de padre a hijo. Por eso Dios lo llama el primogénito de todos los primogénitos y lo llama hermano de nosotros. En esa función que Jesús vino a hacer, en parte, Él tenía el cómo enseñarnos a nosotros a ser un verdadero hijo de Dios. Él dice, sea un espíritu conmigo. Ese es tu propósito, ser un espíritu conmigo. Aprende lo que yo hice, hazlo tú también, porque ejemplo te he dado. La Biblia tiene para enseñarte a ti cómo manejarte en cada situación en que tú te encuentres. Solo es cuestión de abrirla y leerla. Y tú vas a encontrar una historia que va a ser igual al tema a la situación que tú estés viviendo. Y Dios te va a dar respuesta para que sepas cómo dirigirte en esa dada situación. Por eso Jesús dijo, miren, como yo les he enseñado, como les he dado el ejemplo, háganlo ustedes también. Entonces aquí dice, cuando Jesús le dice, reciban al Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Recibieron qué? La promesa. Ay, yo no sé, pero esto es un portal abierto, profético, de recibir promesas cumplidas en tu vida que tú llevas esperando por mucho tiempo. Todo en la Biblia no está porque sí. Hemos estudiado la fiesta solemne del Señor y la importancia de tener el discernimiento para entender qué es lo que pasa en esa fecha y el portal profético que se abre. Escuche. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Te mando a ser un espíritu conmigo.
Él me dio ejemplo, te doy ejemplo para como yo hice, tú también hagas. Y ahora te envío, te doy mi manto sacerdotal, ¿m? Te doy mi sello para que tú hagas lo que yo hacía. Por eso Cristo dijo, mayores cosas que las que yo hice harán ustedes en mi nombre. El problema es entender cómo funciona ese manto sacerdotal que Jesús nos entregó. ¿Por qué no tengo esa autoridad? ¿Por qué no opero así en la Biblia como me dice la palabra del Señor? Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mira lo que dice Pedro. Porque si todavía no te queda claro y me dice, no, no, pastora, eso no es así, como que yo, no, 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 no. Mira, si yo soy lo más desechado, ¿cómo se dice? Desechado de este mundo, lo peor. Pedro, mira lo que te dice acerca de quiénes somos nosotros. Pedro dice, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Usted no es cualquier cosa. Usted sabe qué es lo que pasa, que usted no puede operar correctamente en ese manto sacerdotal que Dios le ha entregado cuando hay fracturas en el alma, cuando hay ego, cuando hay vanidad, cuando hay chisme, contienda, envidia, ofensa, falta de perdón. No se puede operar en este manto cuando no se ha elevado tu nivel de conciencia, de entender quién eres en Dios y que porque yo esté pasando por un proceso no anula mi conquista, no anula el manto sacerdotal que yo tengo de parte de Dios. O dígame si a mí me impidió sacarle los demonios a la gente y traer salvación y un ayudamiento estando sumamente enferma. No me lo impidió. Cuando tú entiendes el manto sacerdotal que carga de parte de Dios, ni aunque estés enfermo tú, ni aunque estés pasando por un proceso, te impide operar como Jesús operaba. Esto no es para el pastor solamente, esto es para todo aquel que se crea esta promesa y que se deje trabajar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a volver a leer. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Tú y yo. Sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo Pedro me dice a mí que yo soy real sacerdocio? ¿Quién me entregó ese real sacerdocio? ¿Quién me lo entregó? Jesús. ¿Qué dijo en Juan 21? Juan 20:21. Reciban al Espíritu Santo. Y a quien ustedes le perdonaron los pecados, les serán perdonados. Y a quien ustedes no lo perdonaron, no se les será perdonado. Él te entregó su manto, su real sacerdocio. ¿Cómo opera ese manto? En su nombre. Usted no va a ir a decir, no, porque ven acá que Satanás te ato ahora en el nombre mío. No, 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 no. Él te entregó su manto y tú vas a operar como él operaba de forma de humano en su nombre, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, para que en el nombre de Jesús los demonios tiemblan y salen huyendo. No podemos confundir algo que Dios permita en nuestra vida. ¿Te imaginas Pablo en la cárcel? Uy, los demonios me latigaron, así que yo no puedo traer aquí ningún avivamiento. No, no fueron los demonios. Fue algo que Dios permitió. Así que igual ensangrentado y encarcelado tengo toda la autoridad del real sacerdocio que Cristo me entregó. Y ustedes todos van a ser salvos aquí. Eso es operar en una dimensión sobrenatural. Por eso hay tanta gente diciendo en su casa que en el nombre de Jesús te ato, Satanás, y tienen el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús funciona cuando tú estás operando bajo la autoridad, bajo ese manto sacerdotal.
Y lo que tú admiras de otra persona, si tú supieras quién eres en Dios, tú también lo tienes. Porque dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Ahora el problema es este, que tú quieres operar con el que Dios le dio 5 talentos. Si Dios te dio 2 o te dio 1, no la entierres, pero ahora no quieras operar con aquel que Dios le dio 5, porque Dios conoce la capacidad de cada cual. El tema no está en que ahora yo voy a hacer como hacía fulana de tal, porque real sacerdocio, escuche, no malinterprete, porque las personas son muy dadas a tergiversar las cosas, como el video que subí de que no deje que la religión te controle y ya quieren ya confundir libertad con libertinaje. Ya por eso me gané que me llamaran apóstata y me mandaran al infierno. Por favor, no confundan lo que uno está expresando, lo que uno está explicando. Cada uno Dios le dio y le compartió como Él quiso, sabiendo cómo tú puedes manejar las cosas. Pero hay personas que Dios le ha dado un talento y por miedo lo entierran. Si te dio 1, si te dio 2, no te pongas a mirar el que tiene 5. Deja el que tiene 5 que opere con esos 5. Tú opera con lo que Dios te dio a ti, entendiendo que estás bajo el manto sacerdotal que Cristo te entregó, que eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El nombre de Jesús no se usa como un amuleto. Hay una autoridad. Y ese manto opera cuando la persona está alineada con Dios. ¿Te imaginas una persona que tiene falta de perdón o que tiene fractura en su alma o que se ofende rápido o que habla mal y hace comentarios fuera de lugar de otra persona? ¿Tú te imaginas esa persona operando en ese manto sacerdotal? No puede, no funciona. Abraham, mira que te mando a ser perfecto delante de mí. Ve, anda y sé perfecto delante de mí. No se puede operar en este manto sacerdotal con la autoridad, con la unción, con el legado que Cristo nos entregó. Si hay fracturas en nuestra alma, si hay situaciones a nivel de alma y corazón no resueltos, si hay malos hábitos. Los malos hábitos son peor que tener un demonio, porque una persona con un mal hábito dura más años en ser libre que una persona que tiene legiones de demonios, porque salen así. Pero los malos hábitos no son demonios, son cosas que tú practicas que no están bien y necesitas corregirlas. Primero necesitas reconocerlas. No hay algo de lo que Dios te pueda ayudar a ser libre y corregir en tu alma si tú no reconoces que lo tienes. La mayor humildad que tú y yo podamos tener es reconociendo, Señor, pasa un escaneador espiritual y dime incluso aquello de lo que yo no me dé cuenta, que pueda yo estar manifestando, que no esté bien, que necesite ser corregido en mí. Ser humilde para pedir perdón, aun cuando quizás tú no eres el que ofendiste. Ser humilde para reconocer, ¿sabes qué? Yo creo que no debía haber hecho ese comentario. Yo creo que no debía haber comentado, haber hecho esa expresión. ¿Sabes qué? Yo creo que no debía haberme manejado de esta manera en este asunto. Ser humilde incluso pidiéndole perdón a tus hijos, a cualquier persona que te rodee. Dice Jesús, ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. Entonces, dice el Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Tú eres real sacerdocio. Pastora, todavía no entiendo muy bien. Vamos a continuar. Apocalipsis 1, 5, 6. Y de ahí
te llevo al, ¿cómo se dice esto? A la cereza del pastel. Que si ya no me entiendes con lo último que te voy a decir, pues sí que no vas a entender nunca. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 5, 6. Dices, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y qué, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted está entendiendo cuántos textos bíblicos hablan? Y pudiera mostrarles mucho más del Antiguo Testamento. ¿Cuántos textos bíblicos hablan del real sacerdocio? Pero como nosotros estamos aquí ahora en el pacto renovado, entonces tú tienes que entender quién es Jesús para ti. ¿Qué es lo que Él espera de ti? ¿Qué espera de ti? Que seas uno con Él. ¿Qué espera de ti? Que seas un espíritu con Él. ¿Qué espera de ti? Que el ejemplo que Él te dio, como Él lo hizo, que también lo hagas tú. ¿Qué espera de ti? Que ese manto de real sacerdocio que Él te entregó, tú operes en Él con honra, con honor, no tirando por el piso ni jugando que en el nombre de Jesús aquí, que en el nombre de Jesús allá. Eso no es un amuleto, eso no es un juego. Es un manto sacerdotal que le costó a Cristo su sangre derramada y su muerte en la cruz. Y te lo entregó a ti y a mí. ¿Cómo, pastora, yo puedo operar en este tiempo? ¿Cómo yo hago para operar bajo ese manto sacerdotal? El manto sacerdotal de Cristo, el sello de Cristo en nosotros, ese manto sacerdotal de autoridad opera cuando hay un alma alineada. Y opera cuando no hay falta de identidad en la persona. Una persona con falta de identidad no puede operar aquí. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué dijo? Pido perdón, regreso, he pecado contra Dios y contra mi padre. Primero dijo contra Dios, el manto sacerdotal. He pecado contra Dios y contra mi padre. ¿Cómo así? Pero si él no le quitó a Dios la herencia, fue al papá el que le dijo, dame mi herencia, que me voy, que ya estoy harto de estar aquí. Y se fue por su propia cuenta. Pero él reconoció que había pecado contra Dios. Entonces, ¿cómo yo hago para entender esto? Si ya no se hace lo que se hacía en la antigüedad, si Jesús no está aquí y ya me lo dio a mí, y Pedro dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, ¿cómo hago para operar así? ¿Cómo encuentro ese propósito en mi vida? ¿Cómo hago para ser uno con Él? Vamos a leer lo que dice Segunda de Samuel 9. Usted lo apunta y me va a atender aquí muy cuidadosamente. Del 1 al 9 va a apuntar ahí. Segunda de Samuel 9, del 1 al 9. ¿Qué habla aquí en esta historia? Estamos hablando de Mefiboset. Vamos a poner en contexto. ¿Qué representa David? El rey. Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El mejor amigo de David. Ojo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo opero yo en ese manto sacerdotal si tengo mis cuentas claras con Dios? Porque parece que todavía no he entendido muy bien. Ojo, apunte. Vamos de nuevo. ¿Quién era Mefiboset? Yo sé que usted, mira, hay una canción
Hay tantas prédicas de esto, pero vamos a entender aquí a profundidad. David era el hombre que Dios había elegido para ser rey. Pero resulta que en el reinado que Dios le había dicho que era de él, todavía estaba reinando Saúl. Saúl tenía varios hijos, entre ellos estaba Jonathan. Y Jonathan tuvo este hijo, Mefiboset. De pronto vienen los enemigos y atacan el reinado de Saúl. Para que usted tenga una idea, o sea, que entraron al país y comenzaron a atacar la casa del presidente, el palacio, la Casa Blanca, como quiera que se llame. Comienzan a atacar los enemigos. Entraron al país y comenzaron, siempre iban a donde estaba el rey. Lo que querían era la cabeza del rey, quitarle su reinado. Cuando comienzan a atacar, matan a Saúl, matan a Jonatán. ¿Y qué es lo que pasa? Queda Mefiboset, el hijo de Jonatán. Cuando la criada, la nodriza, la nana, como usted le quiera llamar, ve lo que está pasando, ella dice, hay una oportunidad todavía de que yo pueda salvar a este niño. Siempre que un reinado era atacado, el postrer rey que iba a tomar esa posición, las leyes decían que no podía dejar a nadie de su familia vivo, ningún linaje, porque si no, lo podía quitar a él, no le permitía, y él tomaba ese lugar. En este caso, si matan, Saúl muere, muere Jonatán, se queda Mefiboset, ¿qué es lo que pasa? Si quedaba vivo, tenía toda autoridad y legalidad para que David no entrara en el reinado. Así que la ley era, se mata a todo linaje del rey anterior. Escuche. Ahora, la nodriza se coja al muchachito y en el corretaje, el muchachito de 5 años, en el corretaje, ¿qué es lo que pasa? El muchachito cae y queda lisiado de sus pies. Pobrecito. ¡Qué terrible! Cuando queda lisiado de sus pies, ella lo vuelve a agarrar y dice, igual tengo que salvarlo, pero si lo dejo aquí, el próximo rey es una amenaza para el próximo rey porque es el linaje del rey anterior. Lo va a matar y yo no quiero que lo mate. Se lo lleva corriendo y escapa lo más lejos que puede y es ahí donde para en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Es un lugar sin pasto y sin palabra. Señores, según dice la historia, Lodebar, a donde fue a parar Mefiboset. Escuche, Mefiboset fue criado como un príncipe. Yo sé que aquí hay personas que no están lisiadas de los pies, pero están lisiadas en su alma porque vivieron cosas terribles en su niñez, en su adolescencia. Mefiboset era un príncipe y de príncipe iba a ser rey, era un principito. Y de pronto su vida se le vuelve un caos. Se queda sin papá, sin mamá, sin tío, sin nadie. Con una nodriza que tratando de salvarle la vida, tienen un accidente en el corretaje y queda lisiado de los pies. Un niño que apenas comenzaba a caminar. Se escapa y lo lleva a Lodebar, que era un lugar sin pasto y sin palabras. Es la definición de Lodebar. Dice que en ese lugar no todas las personas que estaban ahí eran personas que deseaban morirse. Ahí nadie tenía vida. Dice que la razón por lo que significa sin pasto y sin palabra, dice que porque nadie hablaba con nadie. Las personas no se hablaban entre sí. Eran zombies andantes en esa ciudad. Comían de la basura, no tenían nada. Su vida no tenía sentido. No había comida, no había alimento, no había nada. No se hablaban entre sí y lo único que hacían era comer de la basura en pura tristeza. Imagínese a un principito criado con toda la realeza, con todas las comodidades y que de pronto le quiten todo esto.
Tiene un accidente, queda lisiado de los pies, queda arrastrándose, teniendo un papá príncipe y un rey abuelo, con riqueza. Señores, los reyes en la antigüedad, Saúl era riquísimo, sumamente rico. Ese niño no conocía lo que tenía que ver con nada de escasez ni de problemas. Y de pronto el primer golpe es a su salud. Y de ahí lo llevan a esa tierra de Lodebar. Ese niño empezó a crecer él mismo. Se dio el nombre perro muerto. Él se hizo llamar así, que era un perro muerto. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Un día, David se levanta, se le va el sueño y dice, muchos años después, y dice, aquí viene el rema de la palabra y te voy a explicar ahora. Hay alguien de la casa de Saúl al quien yo pueda ayudar. ¡Wow! Un rey que ya está entronado en su reino y que diga años después que si hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar, cuando eso pudiera ser hasta una amenaza para él. Quedaba uno, Siba, que escuchó lo que el rey estaba desesperadamente diciendo y dice, sí, quedó uno. Para sorpresa de David, era el hijo de su mejor amigo. Aquí entra ahora el tema. Cuando David no era rey, escuche, cuando David no era rey y Saúl lo quería matar, Jonatán le revelaba a David, no vayas a este lugar, salte de ahí porque mi papá ya tiene todos los hombres que están yendo para allá para irte a matar. ¿Sabes lo que significa eso? Honor. Honor. David dijo, hay alguien de la casa de Saúl al quien yo pueda ayudar. Tú no necesitas precisamente dinero y las tantas añadiduras que tú le pides a Dios. Tú lo único que necesitas es saber operar en el manto sacerdotal que Jesús te dejó. Es sembrar honra. David se acordó de la honra que Jonatán le hizo a él. Que cuando nadie le revelaba los planes de Saúl, el mismo hijo, por amor a David y por honor, le decía, David, huye, que mi papá te va a encontrar en ese lugar y te va a matar. Muchos años después, viene David y dice, hay alguien se acordó del honor, de la honra que le dio a él Jonatán. Y ahora que era rey, dijo, hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar. Y ahí viene Siba. La única vez que se habla en la Biblia de Siba es aquí. Siba se encuentra en medio de una situación y dice, wow, ¿y si digo ahora, después de tantos años? ¿Qué edad tenía Mefiboset? Como 30 años. Y cuando le pasó eso tenía 5 años, así que habían pasado unos 25 años cuando David dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl el que yo pueda hacer misericordia? Y tú creyendo que tu caso está por perdido porque llevas 10 años, porque llevas 15, porque llevas 20. No, escucha lo que Dios viene para decirte. ¿Hay alguien de la casa de Saúl al que yo pueda ayudar y pueda hacer misericordia? Y viene Siba. Y dice, queda uno en Lodebar. Mándamela a buscar. Me imagino a Siba cuando fue a buscar a Mefiboset. ¿Me vienen a matar? No te venimos a matar. Al contrario, tu vida cambia hoy. Mefiboset ya habían pasado 25 años, más o menos. Señores, él vivía en lo peor, sin padres, sin tíos. De ser un príncipe pasó a ser un mendigo. ¿Te hace sentido lo que dice el libro de Eclesiastés por el hombre más sabio que jamás ha existido? Y esto lo hemos estudiado. He visto príncipes
a pie y esclavos a caballo. Él era un príncipe y estaba y creció como un mendigo en Lodebar, en un lugar donde nadie le hablaba, donde nadie estuvo ahí para darle cariño, donde no estuvo mamá, donde no estuvo papá, donde creció comiendo de la basura. ¿Hay alguien de la casa de Saúl del que yo pueda hacer misericordia? Llámeme a Siba. Siba, vete a buscar a Mefibosé. Él es el hijo de Jonatán. Wow, mis respetos para ti. Gracias a Jonatán, yo estoy vivo y estoy en el reinado. Hay honor de Jonatán hacia mí y hay un pacto entre yo y él. Dice que David mandó a decir, díganme cuáles eran todas las propiedades que tenía Saúl. No, mi rey tenía tal, 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 tal. ¿Cuáles eran las que tenía Jonathan? No, tenía tal, tal, tal. Vete y entrégasela toda a Mefibosé. Y a partir de hoy, él se siente en la mesa como un príncipe. ¿Quiere que te diga algo? Si no es por un Siba, el destino de Mefibosé no hubiera cambiado. ¿Te hace sentido ahora? Siba hizo el papel de un sacerdote, de intermediario entre el rey y la persona. ¿Qué tipifica el rey? El Señor, Dios. ¿Qué tipifica lo que Dios te ha entregado? Ese traje de sacerdocio, tú y yo. ¿Y qué significa Mefibosé? Esas personas que están esperando por ti y por mí, que tú seas de intermediario con el rey. Eso es lo que yo llevo haciendo hace unos años. Eso es lo que hago cada miércoles. Eso es lo que fui a hacer a Cuba. Ser intermediario entre el rey, el Salvador y Mefibosé, que estaba en la tierra de Lodebar. ¿Cuántas personas tú quizás puedas ver en una casa linda, con un carro lindo, pero que su alma está lisiada y que internamente viven en Lodebar? Y que están esperando por un Siba que los conecte con el rey, con su rey y con su salvador. Así que Siba entendió muy bien su papel y dijo, hay uno que quedó. Y el rey dijo, mándamelo a llamar. Y es ahí donde traen a Mefibosé y le devuelven todo lo que era de su abuelo y de su padre. Hoy yo vengo de parte de Dios, como ese Siba también. Y ustedes saben y me han escuchado decir miles de veces que mi trabajo es llevarte a conocer al Rey. Yo soy esa intermediaria, ese sacerdocio que cargo, que Jesús me dio para llevarte a ti a conocer al Rey. Y una vez que tú lo conozcas, tú puedas hacer lo mismo que yo hice contigo y traigas a otros a donde está el Rey. Así opera el sacerdocio de Jesús. No tienes que tener un micrófono, no tienes que ser reconocido por las personas, no tienes que estar en un altar, no tienes ni que viajar a otros países. Ahí en tu mundo, Dios te traerá a las personas alrededor que Él necesita que por medio de ese manto sacerdotal que tú tienes, los conectes con el Rey. ¿Cómo los conecto, pastora, si yo no sé predicar? Si yo no sé muy bien leer la Biblia, a través de un abrazo, a través de algo simple como Dios te ama, a través de decir, ¿sabes qué? Ven, te invito a mi casa, a mi hogar. Te invito para que vengas a las conferencias, para que conozcas más a este Rey que yo te estoy presentando hoy. Los Sibas no necesitan tener títulos en la pared, en las paredes, no necesitan tener redes sociales y que la gente lo conozca mucho. Los Siban ni simplemente necesitan entender que son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, que cargan un manto sacerdotal y ser puente de bendición para conectar a los Mefiboset con el Rey. ¿Cuántas personas
Yo estoy segura que Dios te ha traído y te rodean a ti, pero que por falta de que tú solamente te enfocas en lo que te está pasando, no puedes ver lo que Dios quiere que hacer a través de ti. Quizás tú no saques un demonio fuera, o quizás tú no te muevas en ese tipo de cosas, pero con un abrazo, con una palabra y decirle, Jesús te ama. Hay un Dios, hay un Padre que se preocupa por ti. Hay diferentes maneras de operar en ese manto sacerdotal. La gente se cree simplemente que es predicando con un micrófono, no. En tu trabajo, en tu mundo, en tu universidad, en tu escuela, decirle, ven, ven que te voy a llevar a donde está el rey. Ven que te voy a presentar a uno que quiere tener misericordia de ti. Ven que te voy a presentar a uno que ha transformado mi vida. Tú esperas que todo en tu vida esté color de rosa para decirle a una persona que Dios te ha transformado a ti. No, recuérdate de dónde Dios te sacó. Hay cosas que Dios ha hecho en tu vida que tú las has olvidado porque el presente quizás que estás viviendo te hace bloquearte, o el proceso de la espera de una promesa te hace decir que no tienes un testimonio para dar a las personas. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Usted sabe que Dios le dio el pacto a Abraham de las herencias de las naciones y que la herencia de Abraham estuvo cautiva por más de 400 años. Y dice que un día Dios se acordó. ¿Tú sabes de lo que se acordó Dios? Del pacto que hizo con Abraham. ¿Tú sabes cuál es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos? Honor, honra, enseñarlos. Muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas materiales y está bien, el libro de Proverbios habla de que le dejes herencia a tus hijos materiales, está bien, no hay problema, pero juntamente con esa herencia material que tú le quieres dejar, Dios te dice, déjale honor, déjale honra, porque por causa del pacto que yo hice con Abraham, yo salvé a su descendencia. Quizás nuestra familia, quizás nuestros hijos o nuestros cónyuges, quizás no se merezcan ni que Dios los mire por las cosas tan terribles que hacen. Pero por causa de que tú eres un Abraham, que estás caminando rectamente delante de Dios y que Dios te considera su amigo y que Dios ha hecho pacto contigo. Dice, y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham y les mandó un libertador que los sacara de la esclavitud. Dios está enviando libertadores que saquen de la esclavitud a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia. Dios te está usando a ti también como puente, como sacerdote para que los conecte como el rey. Pero tienes que aprender cómo es, porque fíjate, nunca viste así va a decirle al rey, oye, ¿tú sabes que quedó el hijo de Jonatán? No, lo dijo en un momento exacto y en un momento oportuno. A esto es lo que le llamamos el tiempo señalado de Dios. Hay un tiempo señalado.